En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el primer ejercicio relacionado a aceleraciones relativas del movimiento relativo de cuerpo rígido. Este ejercicio dice lo siguiente: la barra AB de la figura tiene una velocidad angular de 10 radianes por segundo en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Como podemos ver, acá esta sería la barra AB y de acuerdo a esta figura también nos indica que su velocidad angular de esta barra AB se movería en sentido antihorario al de las manecillas del reloj, y una aceleración angular de 300 radianes por segundo al cuadrado en el sentido de las manecillas del reloj. Como podemos ver, acá también nos indica la dirección de la aceleración angular de la barra AB, y en este caso sí tendría el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuáles son las aceleraciones angulares de las barras BC y CD? Podemos ver que este punto A se encuentra fijo en el piso, por lo tanto podemos deducir que su velocidad en el punto A y la aceleración en el punto A van a ser de 0 metros por segundo y 0 metros por segundo al cuadrado respectivamente. También podemos ver que este punto D se encuentra fijo en el piso, por lo tanto, tanto la velocidad en el punto D como su aceleración en el punto D también van a ser de 0 metros por segundo y de 0 metros por segundo al cuadrado. Estratégicamente vamos a trazar nuestro eje X y nuestro eje Y en esta posición, de acuerdo a nuestra conveniencia. Acá tenemos el eje X y el eje Y, y podemos ver que el eje Z se encuentra saliendo de la pizarra, de acuerdo a la regla de la mano derecha. En este caso, para el caso de la velocidad angular de la barra AB, podemos ver que de acuerdo a la regla de la mano derecha, serían 10K radianes por segundo, y sería positivo. K debido a que se encuentra en la misma dirección del eje Z, y positivo debido a que se encuentra en esa misma dirección también. Ahora, la aceleración de la barra AB, de acuerdo a la regla de la mano derecha, se encontraría paralelo al eje Z, pero se encontraría metiéndose hacia la pizarra, es decir, en el sentido opuesto al eje Z. Por eso es que sería negativo 300 y K porque se encuentra también paralelo al eje Z, radianes por segundo al cuadrado. En este caso nos están pidiendo la aceleración angular de la barra BC y la aceleración angular de la barra CD. Muy bien, ahora se va a calcular la velocidad del punto B tomando como referencia a este punto A. Para eso trazamos el eje X y el eje Y, y acá podemos ver este plano que en realidad representa a la barra AB, y sobre este plano vamos a colocar al punto A y al punto B. Entonces trazamos los vectores posición tanto del punto A como del punto B, y en este caso, como estamos diciendo, vamos a tomar como referencia el punto A para poder calcular al punto B. Por lo tanto, vamos a tomar el vector posición del punto B tomando como referencia al punto A, es decir, R de B con respecto de A. Eso quiere decir de que este vector va a partir de A y se va a dirigir hacia el punto B. Podemos calcular esta ecuación de acuerdo a suma de vectores. Todo lo que va en sentido antihorario es igual a todo lo que va en sentido horario. Antihorario sería R de A más R de B con respecto de A, y horario sería R de B. Y fácilmente podemos transformarlo todo esto a velocidades, y acá podemos ver que la velocidad tangencial de B con respecto de A se movería en esta dirección. Sería perpendicular a R de B con respecto de A, y a la vez perpendicular a la dirección de la velocidad angular, que en este caso sale de la pizarra en la misma dirección del eje Z de acuerdo a la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la velocidad de B sería igual a 0, ya que habíamos determinado que la velocidad en el punto A es igual a 0, más la multiplicación vectorial de la velocidad angular por el radio. De esa forma conseguimos el valor de la velocidad tangencial. Ahora, el radio R de B con respecto de ¿a qué sería igual? Es parte de A y se dirige hacia B. Veamos acá. Parte de A y se dirige hacia B, hacia arriba. ¿Cuántas unidades hacia B? Se dirige 2 unidades desde A hacia B, es decir, en la misma dirección del eje Y hacia arriba, positivo. Por lo tanto sería, como va hacia arriba, es positivo. Como se mueve 2 unidades, sería positivo 2 unidades J. Este sería el valor, 2J positivo, ya que va hacia arriba, y J ya que es el vector unitario del eje Y. Y de esta forma se graficaría, ¿no? Con una flecha que parte desde el punto A y llega hasta el punto B, el vector R de B con respecto de A. Ahora, la multiplicación vectorial ¿a qué sería igual? En la primera fila colocamos los valores de la velocidad angular.
En este caso, la velocidad angular de AB es 10 positivo K. Es decir, en I y en J sería 0, 0 y en K sería 10 positivo. El vector posición de B con respecto de A hemos determinado que es igual a 2J. Por lo tanto, en I y en K tiene valor de 0, pero en J sí tiene el valor de 2. Desarrollando tendríamos lo siguiente. Anulamos esta columna y nos quedaría 0, 10, 2, 0. Menos J, anulamos esta columna del medio y nos quedaría 0, 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0. Más K, anulamos esta última columna y nos quedaría 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Desarrollando tendríamos lo siguiente. 0 por 0 menos 2 por 10. Todo esto multiplicado por el vector unitario I. Multiplicamos en cruz. Este menos lo volvemos a copiar y acá sería 0 por 0 menos 0 por 10. Todo esto multiplicado por el vector unitario J más 0 por 2 menos 0 por 0. Y todo esto multiplicado por el vector unitario K. Resolviendo nos quedaría que esto es igual a 0 menos 20 y 0 menos 0J más 0 menos 0K. Es decir, esto nos quedaría que sería igual a menos 20i. Por lo tanto, la velocidad en B sería igual a 0 más menos 20i. Es decir, la velocidad en B sería igual a menos 20i metros por segundo. Esto lo vamos a copiar en esta parte de la pizarra. Ahora, esto lo pudimos haber determinado de una forma más sencilla. Si ustedes se dan cuenta, tenemos al vector velocidad angular que sale de la pizarra y tenemos a este vector posición que es de 2 metros que va hacia arriba. Por lo tanto, ambos son perpendiculares entre sí y por lo tanto la velocidad tangencial de este punto se pudo haber determinado con una multiplicación directa de estos dos módulos. Es decir, el módulo de 10 multiplicado por 2 nos da 20 y de acuerdo a la regla de la mano derecha, si ustedes se dan cuenta, sería en el plano ZY. Y si ustedes aplican la regla de la mano derecha, este vector resultante de la velocidad tangencial se dirige hacia la izquierda. Y si se dirige hacia la izquierda, está en el mismo eje X, pero en sentido de los negativos. Por lo tanto, sería negativo 20, que es la multiplicación de la velocidad angular por el radio. Y como está en el mismo eje X, sería I, menos 20i, que es justamente lo que hemos obtenido acá. Muy bien, ahora se va a calcular la velocidad absoluta de este punto C, tomando como referencia a este punto D. Para eso llevamos al plano XY a la barra CD y en este plano, que en realidad no tiene la forma de la barra CD, vamos a colocar al punto C y al punto D. E inmediatamente vamos a georreferenciarlos, por lo tanto el vector posición sería R sub C y R sub D respectivamente para cada uno de esos dos puntos. Y el vector posición de C con respecto de D sería este, ¿no? Parte de D y se dirige hacia C. Eso significa R sub C con respecto de D. Y podemos ver que el vector velocidad tangencial estaría en este lado, hacia la derecha. Es perpendicular a este radio y también perpendicular a la dirección de la velocidad angular, que en este caso no sabemos si va en sentido horario o antihorario, pero igual es perpendicular a esta velocidad angular. En este caso estamos asumiendo que va en sentido horario. Entonces, de acuerdo a estos tres vectores posición, podemos determinar esta ecuación, ya que los vectores que van en sentido antihorario, que sería R sub D y R de C con respecto de D, sería igual al vector que va en sentido horario, que es R sub C. E inmediatamente lo transformamos a velocidad y también podemos ver que la velocidad del punto D es igual a 0, ya que este punto no se mueve, está pegado prácticamente al piso. Y la velocidad de C con respecto de D sería igual al producto vectorial de CD multiplicado por R de C con respecto de D. Ahora, R de C con respecto de D, ¿a qué sería igual? Es decir, es R de C que parte de D. Parte de D y se dirige hacia C. Eso significa. Por lo tanto, la flechita vendría en este sentido. Y si ustedes se dan cuenta, para que llegue al punto C, se dirige 2 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, como está en el eje X, sería negativo menos 2 multiplicado por el vector unitario I, y es justamente lo que colocamos acá. Y para que llegue hacia arriba, a partir de este punto, después de que ha recorrido los 2 metros hacia la izquierda, tiene que subir 2 metros hacia arriba. Y como estaría subiendo 2 metros en la misma dirección del eje Y, sería positivo y multiplicado por el vector unitario J que pertenece al eje Y. Por lo tanto sería más 2J. Ahora, para realizar esta multiplicación vectorial sería de la siguiente forma. En la primera fila colocamos los valores de la velocidad angular CD. En este caso
No los tenemos, no sabemos cuál es su velocidad angular de CD, pero lo que sí sabemos es que sale o ingresa hacia la pizarra, es decir, tiene la misma dirección del eje Z o en sentido contrario. Por lo tanto, en el vector unitario I y J sería 0, pero en el vector unitario K, que pertenece al eje Z, sería simplemente le colocamos velocidad angular de CD. Y con respecto al vector posición de C con respecto de D, sabemos que tiene valores en I y en J, pero en K sería 0. Por lo tanto, en I y en J le colocamos menos 2 y 2 y en K sería igual a 0. Continuando, acá sería el vector unitario I. Acá podemos ver que anulamos esta primera columna y sería 0, velocidad angular de CD, 2 y 0, que es justamente lo que hemos colocado acá. Menos vector unitario J, anulamos esta columna del medio y nos quedaría 0, velocidad angular de CD, menos 2, 0, que es justamente lo que tenemos acá. Más el vector unitario K, es decir, anulamos esta última columna y nos quedaría 0, 0, menos 2, 2, 0, 0, menos 2, 2. Y finalmente desarrollamos, multiplicamos en cruz, es decir, 0 por 0 menos 2 por esta velocidad angular, multiplicado todo esto por el vector unitario I, menos, nuevamente multiplicamos en cruz 0 por 0 menos 2 por la velocidad angular, todo esto por el vector unitario J, más 0 por 2 menos 2 por 0, que es justamente lo que tenemos acá, todo esto multiplicado por el vector unitario K. ¿Y esto a qué sería igual? Desarrollando, acá nos queda 0, acá sería menos 2 velocidad angular, todo esto multiplicado por el vector unitario I, acá sería 0, en este caso sería menos, que multiplica menos 2 por la velocidad angular de CD, todo esto multiplicado por el vector unitario J, y acá sí sería 0 menos 0, K. Finalmente resolviendo, tendríamos esto, este menos queda como menos 2. Ahora, este menos, ¿de dónde sale? Sería menos por menos es más, y este más por este menos es menos, de acá saldría. Y por lo tanto, la velocidad en C sería 0 más toda esta expresión que acabamos de calcular. Y por lo tanto, la velocidad en C sería igual a toda esta expresión, que es justamente lo que colocamos acá. Muy bien, hemos calculado la velocidad del punto C tomando como referencia el punto D. Ahora vamos a calcular esa misma velocidad C, pero tomando como referencia al punto B. Veamos. Nuevamente, en este plano XY vamos a colocar este sólido que en este caso va a representar a la barra BC y donde vamos a colocar tanto el punto B como el punto C. Acá tenemos el vector posición de R sub B y el vector posición de R sub C, y acá tendríamos el vector posición del punto C partiendo del punto B. Acá tendríamos la velocidad tangencial de C con respecto de B, que en este caso sería perpendicular al vector R de C con respecto de B, y también perpendicular a la dirección de la velocidad angular, que en este caso estamos asumiendo que sale de la pizarra. Podemos ver esta ecuación en función de los vectores posición. Acá ya lo hemos visto, los vectores que van en sentido horario, que sería R sub C, serían igual a todos los vectores que van en sentido antihorario, que serían estos vectores de la parte de la derecha. Y esto lo transformamos inmediatamente a velocidades y hemos visto que la velocidad en el punto B es igual a menos 20i, que es justamente lo que colocamos acá, más la velocidad de C con respecto de B, que sería igual al producto vectorial de la velocidad angular multiplicado por este radio. Ahora, R de C con respecto de B, ¿a qué sería igual? Para empezar, lo vamos a graficar. Es R de C que parte de B, es decir, parte desde este punto y se dirige hasta el punto C. Por lo tanto, si es que parte de B y se dirige hacia C, podemos ver que hace un recorrido de 2 metros en la misma dirección del eje X, pero hacia la derecha. Por lo tanto, este valor sería igual a 2 multiplicado por el vector unitario I positivo ya que va hacia la derecha. Ahora, realizando este producto vectorial sería igual a lo siguiente. En este caso no sabemos el valor de la velocidad angular de BC, pero sí sabemos de que no tiene valores tanto en I y en J. Por lo tanto sería 0, 0 y esta incógnita sería velocidad angular de BC. Y con respecto a R de C con respecto de B, colocaríamos el valor de 2 positivo en la columna que corresponde al vector unitario I, y en J y en K sería 0 y 0, ya que no tiene valores. Ahora, esta multiplicación sería igual a lo siguiente. Multiplicado por el vector unitario I serían estos valores, que básicamente los sacamos de acá, anulando esta primera columna que pertenece al vector unitario I, sería 0 velocidad angular 0, 0, 0 velocidad angular 0, 0, menos J,
Ahora, anulando la columna del vector unitario j, nos quedaría 0 velocidad angular 2, 0, 0 velocidad angular 2, 0, más, ahora anulando la columna del vector unitario k, nos quedaría 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0. Desarrollando tendríamos lo siguiente: 0 por 0 menos 0 por velocidad angular, todo esto multiplicado por su respectivo vector unitario, menos 0 por 0 menos 2 por velocidad angular, todo esto multiplicado por su respectivo vector unitario, más 0 por 0 menos 2 por 0, todo esto multiplicado por su respectivo vector unitario. Ahora, desarrollando esto, tendríamos, en este caso sería 0, y esta otra multiplicación también nos da 0, menos, acá sería 0, menos 2 por velocidad angular de BC, todo esto multiplicado por su vector unitario j, y acá tendríamos 0 y 0, ¿no? Todo esto multiplicado por su vector unitario k, y finalmente esto nos quedaría que sería 2 positivo velocidad angular de BC multiplicado por su vector unitario j. Acá pueden ver, este menos se multiplica con este menos y por eso es que nos da positivo, y por lo tanto la velocidad en el punto C sería igual a menos 20i más todo este valor que ya lo acabamos de calcular. Es decir, la velocidad de C sería igual a toda esta expresión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a igualar. Como podemos ver, la velocidad de C la tenemos en función de esta velocidad angular, y la velocidad de C también la tenemos pero en función de la velocidad angular de C. Por lo tanto, como ambas son velocidades de C, las podemos igualar. Y acá vemos que a la izquierda tenemos el vector unitario i y a la derecha el vector unitario i. Por lo tanto, podemos decir que menos 2 velocidad angular de CD sería igual a menos 20. ¿Sí? Cada uno por su vector unitario i. Y en este caso, los que están acompañados del vector unitario j también los podemos igualar. Menos 2 velocidad angular de CD j es igual a 2 velocidad de BC j. Ahora, desarrollando acá, anulamos el vector unitario i y el vector unitario i, y la velocidad angular de CD sería igual a menos 20 dividido entre este menos 2, por lo que la velocidad angular de CD es igual a 10 radianes por segundo. Ahora, desarrollando en esta parte, lo único que hemos hecho, hemos cambiado la posición. Este 2 velocidad angular de BC lo hemos pasado a la izquierda, y este menos 2 velocidad angular de CD lo hemos pasado a la derecha. Entonces anulamos el vector unitario j, y este 2 que está multiplicando pasa a dividir, y finalmente nos queda que la velocidad angular de BC es igual a menos la velocidad angular de CD. Es decir, acá ya lo habíamos calculado, la velocidad angular de CD, por lo tanto lo único que hacemos es reemplazar ese número 10, y la velocidad angular de BC sería igual a menos 10 radianes por segundo. Y es justamente lo que colocamos acá y acá. Si se dan cuenta, sale positivo la velocidad angular de CD, y si es que sale positivo, eso quiere decir de que la dirección de este vector de la velocidad angular sale de la pizarra, ya que estaría en la dirección del eje Z. Eso quiere decir de que esta velocidad angular va en sentido antihorario. Para que pueda salir, tendría que ir en sentido antihorario de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y esta velocidad angular de BC, como sale negativa, eso quiere decir de que ingresa hacia la pizarra. Es decir, de acuerdo a la regla de la mano derecha, estaría en sentido antihorario. Vamos a expresar la velocidad angular de CD vectorialmente, y esto sería igual a 10 veces k radianes por segundo. Y la velocidad angular de BC expresada vectorialmente sería menos 10 veces k radianes por segundo. Ahora vamos a calcular la aceleración absoluta de este punto B tomando como referencia a este punto A. Para eso estamos graficando a la barra AB dentro de este sólido, que ya sabemos que no se parece en nada, pero aquí vamos a colocar tanto al punto A como al punto B. Como podemos ver, la velocidad angular en este caso en la barra va en sentido antihorario, y acá también la estamos colocando en sentido antihorario, y la aceleración angular va en sentido horario, y en este caso también la estamos colocando en sentido horario. Este sería el vector posición de A, este el vector posición de B, y en este caso este sería el vector posición de B con respecto de A. Parte de A y se dirige hacia B. Ya sabemos que podemos hallar esta ecuación de acuerdo a suma de vectores que van en sentido horario igual a vectores que van en sentido antihorario.
y esto lo transformamos inmediatamente a velocidades e inmediatamente a aceleraciones. En el caso de aceleraciones ya hemos visto en la parte teórica que la aceleración relativa, en este caso de b con respecto de a, sería igual a la aceleración tangencial, que en este caso iría en esta dirección, perpendicular al radio, y perpendicular a la aceleración angular, que en este caso está ingresando hacia la pizarra, más la aceleración normal, que en este caso estaría expresada por toda esta ecuación, y gráficamente estaría ingresando desde B hacia A, la aceleración normal. El vector posición de B con respecto de A, gráficamente iría desde acá, desde el punto A hacia B, ¿no? Así como lo hemos graficado acá, desde el punto A hacia B. Y esto sería igual a 2J. 2J ya que sube 2 unidades desde A hacia B, y J ya que se encuentra en el eje y positivo ya que se dirige hacia arriba. Calculemos esta primera parte de la aceleración tangencial. Acá sería igual. Acá colocamos los vectores unitarios y jk, y en esta primera fila vamos a colocar el valor de la aceleración angular, en este caso de AB. Hemos visto que la aceleración angular de AB es menos 300k. Por lo tanto, en I y en J sería igual a 0 y en K sería igual a menos 300. R sería igual a 2J. Por lo tanto, en I y en K sería igual a 0 y en J sí sería igual a 2. Desarrollando esto, como ya lo hemos visto anteriormente, la metodología de desarrollo sería igual a 600i. Ahora calculemos este producto vectorial, que en este caso sería esta parte, ¿no? Vamos a calcular esta primera parte para luego calcular el total. Esto sería igual, acá de nuevo IJK. En la primera fila colocamos el valor de la velocidad angular de AB, que en este caso es dato del problema. Como podemos ver, es igual a 10K positivo, por lo tanto en I y en J sería 0 y en K sería 10. El R es 2J, por lo tanto en I y en K es 0 y en J es 2 positivo. Desarrollando esto nos sale que esto sería igual a menos 20i. Ahora sí, vamos a desarrollar a qué sería igual esta expresión que representa a la aceleración normal. Y acá en esta parte podemos ver que ya hemos calculado este menos 20i. En este caso la velocidad angular AB es igual a 10k, por lo tanto sería 0, 0 y 10. Y esta segunda parte, que ya lo hemos calculado, sería menos 20i, por lo tanto en J y en K es 0 y en I sería menos 20. Desarrollándolo nos da que toda esta expresión es igual a menos 200J. Por lo tanto la aceleración en B sería igual a la aceleración en A, que ya hemos visto que es igual a 0, más 600i, que es lo que representa la aceleración tangencial, menos 200J, que es lo que representa la aceleración normal. Finalmente, la aceleración en B sería igual a 600i menos 200J metros por segundo al cuadrado. Y esto lo colocamos acá. Ahora vamos a calcular la aceleración del punto C, pero tomando como referencia al punto D. Para eso graficamos a este sólido, que en este caso representa a la barra CD, que ya sabemos que no tiene ningún parecido, pero sobre el cual vamos a graficar al punto C y al punto D. Acá localizamos al punto C mediante el vector posición R sub C y al punto D mediante su vector posición R sub D. Y en este caso tendríamos el vector posición de C con respecto de D, es decir, de C partiendo desde D. Ahora, de acuerdo a esto, podemos sacar esta ecuación que ya la hemos visto, ¿no? Vectores que van en sentido horario, que sería R sub C, igual a los vectores que van en sentido antihorario, que serían estos dos. Lo transformamos directamente a velocidad y a aceleración, y ya hemos visto que en este caso la aceleración sería igual a la aceleración tangencial, que en este caso es perpendicular a este radio y perpendicular a la dirección de esta aceleración angular, más la aceleración normal, que en este caso tiene esta dirección desde el punto C hacia el punto D. Ahora, el vector posición de C con respecto de D lo podemos ver acá. Gráficamente sería parte de D y se dirige hacia C. ¿Y esto qué sería igual? Como podemos ver, para que llegue a C tiene que dirigirse 2 unidades en el eje X, opuesto al eje X, por lo tanto sería negativo, menos 2 multiplicado por su vector unitario Y, y luego tiene que subir 2 unidades en el eje Y, por lo tanto sería más 2 veces el vector unitario J. Ahora, calculando la aceleración tangencial, sería igual, acá tenemos IJK y acá sería 0, 0 y el vector aceleración angular de CD.
Y en este caso, acá sería menos 2, 2 y 0. Acá tenemos menos 2, 2 y no tenemos en K. Por lo tanto sería menos 2, 2 y 0. Desarrollando esto, nos quedaría que esta expresión es equivalente a menos 2 veces la aceleración angular de CD multiplicado por su vector unitario I, menos 2 veces la aceleración angular de CD multiplicado por su vector unitario J. Ahora calculemos esta parte de la aceleración normal. ¿A qué sería igual? IJK, la velocidad angular de CD, de acuerdo a dato del problema, sería igual a 10. Acá podemos ver que lo habíamos calculado anteriormente, igual a 10K, por lo tanto en I y en J es 0, y en este caso R de C con respecto de D sería menos 2, 2 y 0. Desarrollando esto, podemos ver que esto es equivalente a menos 10I menos 20J. Ahora calculemos toda esta expresión y vamos a utilizar lo que acabamos de calcular. Veamos, IJK, por lo tanto, la velocidad angular de CD ya sabemos que es 10 positivo K, por lo tanto sería 0, 0, 10. Y en esta segunda fila colocamos lo que acabamos de calcular, menos 20 y 0. Desarrollando esto, podemos ver que la aceleración normal sería igual a 200I menos 200J. Por lo tanto, la aceleración en C sería igual a 0, ya que la aceleración en el punto D, como lo habíamos explicado antes, es igual a 0, más la aceleración tangencial, que acá tenemos el valor calculado, más la aceleración normal, que sería todo este valor que lo hemos calculado. Desarrollando esto, unimos los I y sale que la aceleración en C sería igual a menos aceleración angular de CD más 200, todo esto multiplicado por el vector unitario I, más menos 2 veces aceleración angular de CD menos 200, todo esto multiplicado por su vector unitario J. Y todo esto estaría expresado en metros por segundo al cuadrado. Esto lo colocamos en esta parte de la pizarra. Hemos calculado la aceleración C tomando como referencia al punto D. Ahora vamos a calcular esta misma aceleración C, pero tomando como referencia a este punto B. Para eso graficamos la barra BC dentro de este plano, que ya sabemos que no tiene ningún parecido a esta barra BC, y en este plano vamos a graficar al punto B y al punto C. Lo georreferenciamos, este sería R sub C y este sería R sub B, y acá sería R sub C partiendo de B. De estos vectores podemos deducir esta ecuación, y de esta ecuación podemos deducir esta velocidad, como ya lo hemos visto anteriormente, y también la aceleración. Pero en este caso, la aceleración de C con respecto de B estaría compuesta tanto por la aceleración tangencial, que en este caso tomaría esta dirección, que sería perpendicular a este radio y perpendicular a la dirección del vector aceleración angular, más el valor de la aceleración normal, que en este caso iría desde el punto C hacia el punto B. Ahora, el vector posición de C con respecto de B, ¿a qué sería igual? Gráficamente tendría esta dirección de C con respecto de B, es decir, partiendo de B hacia C. Como podemos ver, se dirige 2 unidades, acá estarían estas 2 unidades, desde B hacia la derecha, es decir, en la misma dirección del eje X. Por lo tanto, esto sería igual a 2i positivo, ya que va hacia la derecha. Ahora sí calculemos a qué sería igual este producto vectorial. Acá colocamos IJK y en este caso sería 0, 0 y la aceleración angular BC. Ya que sabemos de que esta aceleración solamente tiene la dirección en el eje Z, y con respecto a R de C con respecto de B hemos visto que es igual a 2i, por lo tanto solamente tiene valor en la columna de I, en los otros sería igual a 0. Si es que desarrollamos este producto vectorial, vamos a obtener que esto sería igual a 2 veces la aceleración angular de BC multiplicado por el vector unitario J. Ahora calculemos esta parte de la aceleración normal, que sería la velocidad angular BC multiplicado por el radio de C con respecto de B. Acá tenemos IJK y la velocidad angular de BC la hemos calculado como menos 10K, por lo tanto sería 0, 0 menos 10, y R sería igual a 2i, por lo tanto sería 2, 0, 0, ya que solamente tiene valores en la columna I. Desarrollando esto sería igual a menos 20J, por lo tanto ya hemos calculado esta parte. Ahora sí podemos calcular toda la aceleración normal y vamos a utilizar estos menos 20J dentro de este cálculo. Vamos a colocar IJK y en la primera fila iría la velocidad angular de BC, que sería igual a menos 10K.
Por lo tanto, solamente tiene valores en K, y en I y en J sería 0, 0, 0 y menos 10. Y en esta fila sería el valor calculado anteriormente, menos 20J. Por lo tanto, en I y en K sería 0. Desarrollando esto, podemos ver que el valor de la aceleración normal sería igual a menos 200I. Por lo tanto, la aceleración en C sería igual a la aceleración en B calculada anteriormente, más la aceleración tangencial que acá le hemos calculado, y más la aceleración normal que acá la estamos calculando. Por lo tanto, la aceleración en C, juntando los valores de I, sería 600 menos 200, 400I, y juntando los valores de J, sería más 2 veces la aceleración angular de BC menos 200, todo esto multiplicado por el vector unitario J. Y esto sería en metros por segundo al cuadrado. Ahora, acá tenemos el valor de la aceleración en C y lo podemos igualar a este valor de la aceleración en C que lo acabamos de calcular. Entonces podemos igualar el I de la izquierda con el I de la derecha, de tal forma que podemos igualarlos de esta forma, y al J de la izquierda con el J de la derecha. Por lo tanto, procesando esta primera información, tendríamos lo siguiente: anulamos el vector unitario I y nos quedaría esto. Quitamos los paréntesis y tendríamos esto. Este 200 ha pasado al otro lado a restar y nos quedaría esta expresión. Este menos 2 pasa a dividir y nos quedaría que la aceleración angular de CD sería igual a menos 100 K radianes por segundo al cuadrado. Ahora, desarrollando esta parte, anulamos el vector unitario J, anulamos los paréntesis, eliminamos este menos 200 de la derecha y el de la izquierda y nos quedaría esta expresión. Este 2 se elimina de la izquierda y de la derecha, y acá podemos ver que hemos reemplazado el valor de la aceleración, estamos reemplazando el menos 100, y por lo tanto la aceleración angular de BC sería igual a 100K radianes por segundo. Muchas gracias.